Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer un resumen general de lo que es la segunda unidad del curso. También dado informaciones varias. En la página del aula ya están las notas actualizadas, todas las que hemos tenido hasta ahora, incluyendo las tareas, controles y el certamen anterior. Si se dan cuenta, puede ser que en las tareas, aunque sean del mismo grupo, hay personas que tuvieron un 80 y otra nota. Y es por el hecho de que la regla fundamental que se había dicho era que tenían que entregar, independientemente que fuese en grupo, cada uno subir su copia. Entonces las personas que no subieron su copia, ahí tienen la penalización. ¿Ya? También hubo casos de personas que subían una copia de un grupo, pero no estaba su nombre dentro del trabajo. Ejemplo, Juanito Pérez, que no existe, pero subía un informe grupal de otro grupo, pero en él no se encontraba su nombre. Entonces, por favor, traten de verificar antes de subir que aparezcan su nombre y que pertenezcan al grupo. También se actualizaron las notas del certamen, porque se revisaron ya las partes del desarrollo, para que estén al tanto. En el aula, uno puede visualizar que aparece las notas. Déjenme mostrarles. A ver. Oh, se me cayó. Espera. Entonces, cuando uno ingresa al aula, que ahora les voy a mostrar en la pantalla acá, déjenme correr esto, los participantes y el chat. Entonces, cuando uno se mete al aula, las ponderaciones van a seguir de la... Oh, no me deja entrar. Déjenme entonces compartirle desde mi escritorio. Y compartir escritorio. Ahí. Entonces, cuando uno se mete al aula, en este caso física 003, las ponderaciones van a seguir de la siguiente forma. Ustedes no ven esta parte, pero más o menos para que tengan una idea. Uno se va a... puede ver la configuración que va a tener este curso y va a seguir de la siguiente forma. Los controles son 4 que están en el aula, están en el por calendario. Ya hemos tenido 3 controles. Voy a ver eso que aparezca ahora visual, que ahí me dice que no está visual. Y falta un cuarto control. Las personas que hayan faltado por ese motivo, tengan problemas y hayan faltado uno de estos controles, van a tener el control recuperativo, pero solamente las personas que hayan faltado. Ese control va a ser en el calendario en enero, parece que es la primera semana, en el cual tienen que presentarse al curso. Ahí les voy a decir el calendario, a cierta hora, a cierto día, el horario normal, y hacen el control, presencialmente conmigo, ¿ya? Por eso la lista yo sé quién es el que tiene que darlo y quién no tiene que darlo. No va a ser por aula, así que cualquiera tenga acceso, por si acaso. Las tareas son 3 tareas grupales y todas ponderan exactamente lo mismo. Se saca el promedio de las 3 tareas y eso equivale a un 0,2% de la nota final, o un 20% de la nota final. Los controles, el promedio de los controles equivale al 0,2%. El 20% de la nota final. Y los certámenes son 3 certámenes que se saca el promedio de los 3 y esa nota equivale al 0,6 en la ponderación de la nota final. Ahora, o el 60%. Cada certamen tiene un por ciento que es el de la alternativa, el 0,7 o el 70%, y de desarrollo un 0,3. Por eso puede ser que en el aula le aparezcan las notas más o menos distintas. Pero siempre tienen que tener esa consideración. En los certámenes, las alternativas, recuerden que la primera parte es con alternativa o con desarrollo corto, vale un 70% de la nota, y el otro 30% de la nota del certamen es el desarrollo, que suben por medio de PDF. También quería informarles eso,
que para el segundo certamen se va a ser igual que el primero, la misma idea, pero la diferencia es que no se van a admitir archivos JPG. ¿Ya? Yo el sistema puedo hacer que no lo acepte porque es muy engorroso revisar JPG, igual que Word. Por lo tanto, solamente se van a aceptar archivos PDF. Y lo otro es que ya sabe la modalidad de cómo funciona, que es un cierto tiempo el certamen, se cierra el certamen y después tienen 20 minutos para subir el desarrollo. Igual que la vez anterior. Eso no implica que ustedes lo pueden, si quieren terminar antes, lo pueden terminar, no hay problema. Y si quieren, es su elección pasarse el tiempo, pero el momento en que se pasaron del tiempo ya no se acepta el desarrollo. ¿Ya? Para que la tengan mucho cuidado, van a perder un 30% de la nota. ¿Alguna duda? Entonces, como recibí correo preguntando sobre esos casos, creo que ya se quedó claro que lo importante es que siempre que entreguen la tarea, aunque sea grupal, todos los integrantes tienen que subir su parte, su copia, y verificar que estén los nombres de los integrantes, sobre todo. ¿Ya? ¿Alguna otra duda antes de comenzar? Recuerden que la Profe, prueba es mañana, ¿sí? Ah, el jueves. tengo una duda. Pasa Sí, que en el certamen 1, la sí, pregunta 1, a mí me pasó que usted había dado el ejemplo con el que había que poner 14, había que como solamente completar el número para que la considerara buena. sí. Yo me quedé con el ejemplo y no me percaté que había que poner el número que a uno le salía. Como Por al ejemplo, número que a uno le salía. a mí me aparecía coloque el 3 como resultado, ¿Ya? pero yo me quedé con el ejemplo que usted me dio de poner el 14, Sí, pero dije como pensando, ejemplo. claro, no me Sí, percaté de esa parte y yo sí. le Y puse les dije, directamente el vean que 14. este número es al azar y va a cambiar y ustedes ponen el número que le corresponde a ustedes. Claro. Entonces a mí esa me la considero mala. No sé si me la va a dejar mala o va a poder El arreglar esa sistema te parte. lo deja mala. Voy a revisar y voy a revisar. El sistema me dice qué alternativas pusieron, cuánto se demoraron, me dice todo. Por si Claro, acaso. Me dice cuánto tiempo lo dejaron en la ventana abierta sin responder. Por si alguien está copiando, me muestra exactamente todo. Cuánto se demoraron en cambiar de pregunta, qué alternativas marcaron y cuántas veces la cambiaron. Me sale todo. O los números que ingresaron y si es que modificaron algún número. Entonces, tu nombre es Pablo Paredes. Yo voy a revisar y si ya es por lo favor, que que dice, sí. Pero para la otra se dice sí, bien claro y sale ahí. Hay que leer todo. Es una pregunta. Ya. La prueba, recuerden que es el día jueves, mañana no tendremos clase y este es solamente un resumen. Eso quiere decir que la clase de hoy no va a ser magia, más que deberían tener ya los conceptos hoy día claros, es simplemente para que sepan qué es lo que va a entrar, si es que les llega a faltar algo o lo dejaron como un dato que no le dan importancia. Y es simplemente eso, no pasar contenido ya se pasó, más que algunos detalles, pero no se va a explicar la materia completamente hoy día. Es un resumen. Entonces, en la clase de hoy, como resumen, partimos con lo que era la estática de los fluidos. Habíamos considerado que los fluidos, esta idea de cubito en el cual consistía de agua, aceite, lo que fuese un gas, podríamos sacarle cierta información. En este curso nos dábamos cuenta que la primera información y la más valiosa era su densidad. Que la densidad, en fin y al cabo, es la relación de la masa en cuánto espacio está ocupando o cuánto volumen. Y las unidades son kilogramos partido metros cúbicos. Entonces, eso es la densidad en sistema internacional. Cada elemento, ejemplo, sea cobre, sea hierro, sea agua, sea lo que sea, un componente o un material en específico, una composición, tiene una cierta densidad y depende de la cantidad de átomos que tenga y la configuración que tenga, de cuántos la componente de protones que tiene su núcleo, electrones de valencia, todo eso juega un papel importante para definir cuánto espacio está ocupando una determinada masa y es la densidad.
Pero ese número de la densidad no siempre la podemos entender en comparación. Por eso la tenemos que comparar de repente con algo que podamos conocer. Y la comparamos con la densidad del agua. Y de ahí nace el concepto de densidad relativa. ¿Por qué es tan importante la densidad relativa? Porque ahí podemos compararla con la del agua. Saber si es mucho mayor, más densa o menos densa. ¿Y por qué el agua? Porque es lo más habitual que hay en la Tierra. La diferencia que tiene la densidad con la densidad relativa es que la densidad tiene unidades, kilogramos partido en metros cúbicos, mientras que la densidad relativa, al dividir la densidad de nuestro material por la del agua, queda sin unidades, es lo que se llama adimensional. No tiene, es solamente un número, no tiene unidades. La densidad relativa no tiene unidades. También, este objeto nos interesaba en cierta medida su peso, pero ya no como masa por gravedad, sino como su peso específico. Ya no era masa, nosotros conocemos que el peso es masa por gravedad, pero lo relacionábamos en un cierto volumen. Y de nuevo aparecía esto que era la densidad. Entonces la densidad por gravedad es lo que nosotros llamamos el peso específico, que es el peso que ocupa un determinado espacio. Y como las unidades de peso son newton, ahora el peso específico son newton partido en volumen, metros cúbicos. Entonces, con esto ya tenemos definido el objeto. Todo el objeto que estamos viendo en esta unidad ocupa un espacio. Ese espacio lo determinamos por el volumen, en metros cúbicos, aunque esté en centímetros, tenemos que pasarlo a metros cúbicos. Y este material, de lo que esté hecho, de qué átomos estén compuestos, tiene una cierta masa. Y podemos calcular su densidad relativa y su peso específico. Ahora, si nosotros queremos comprimir este material para que esté dentro de lo más óptimo en espacio, estamos aplicando una fuerza. Entonces, cuando nosotros aplicamos fuerza en una determinada área, aparece este nuevo concepto que es la presión, que es la cantidad de fuerza que aplicamos en un cierto lugar. Y habíamos dicho los casos de qué pasaría si nosotros teníamos dos áreas iguales y aplicamos distintas fuerzas y nos damos cuenta por la intuición que a mayor fuerza, mayor presión, pero también estaba el caso de áreas distintas, una muy pequeña y una muy grande, con la misma fuerza. Entonces el área cuando era más pequeña había una mayor presión. Por eso aplicar fuerza en un solo punto o el más mínimo, que es el área superficial, aplica una mayor presión. Por eso los martillos de los buses que se ocupan para romper el vidrio de las ventanas tienen una punta. No es un martillo común con una gran superficie, sino que terminan en punta, porque tienen una área muy pequeña. Entonces, como tienen un área muy pequeña, se aplica exactamente la misma fuerza de nuestro brazo y al ser muy pequeña su superficie, se genera una presión mayor, porque está inversamente proporcional. Entonces tenemos una presión sumamente grande. Tan grande que puede romper el vidrio. También depende de la fuerza. Las unidades que tiene la presión es por medio de Pascal, que es simplemente la unidad de fuerza partido en área, que es Newton partido en metros cuadrados, y a eso nosotros lo llamamos Pascal. Esa fuerza, esta presión, esta es la presión experimental, es la que nosotros ejercemos por fuerzas. Pero hay una presión que está desde que nacemos, que es la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica está por defecto, porque nosotros estamos sumergidos en un fluido que se llama aire. Sobre nosotros hay aire y ahí está una cierta cantidad, está una cierta profundidad. Es como una cierta distancia hacia arriba. Imaginémonos que estamos en una piscina de aire. El aire no es como el agua, pero sí es un fluido. Ocupa espacio, tiene densidad. Entonces nosotros estamos sumergidos en la profundidad de esta piscina gigantesca y esta piscina está ejerciendo una fuerza sobre nosotros. Por lo tanto, estamos sobre una presión. Y a esa presión la llamamos presión atmosférica, que es la presión que está ejercida por la atmósfera en composición de aire y otros gases, en menor medida. ¿Ya? Y la presión atmosférica en diferentes lados del mundo tiene distintas presiones, pero en general se considera que una atmósfera
está a nivel del mar y equivale a 1,013 por 10 elevado a 5 pascal. Eso quiere decir que la atmósfera es relativamente grande. Es sumamente grande, porque es un 10 elevado a 5 pascal, pero nosotros estamos habituados a vivir sobre ella. Entonces no hay problema. También habían otras unidades, como la que ocupaban los anglosajones, los bares, que son libras partido en pulgadas, que también habíamos hablado de lo que era una libra y una pulgada, pero es exactamente lo mismo. Entonces nosotros, al estar en esta atmósfera, lo que pasa es que si nosotros queremos medir un objeto y su presión, además de la presión que estamos midiendo, hay una presión que la tenemos por defecto, que es la atmosférica. Y de ahí nace una diferencia entre la presión absoluta y la manométrica. La absoluta es la que realmente tendría el objeto si es que no existiera el aire con la atmosférica. Mientras que la manométrica se refiere a la que nosotros medimos por defecto, es la suma de los dos. ¿Ya? También habíamos hablado de que este fluido, ahora que estamos ya más de lleno con la atmósfera, podríamos entender entonces que si nosotros estamos sumergidos en este fluido que es el aire, mientras la altura sea mayor con la capa superficial de aire, después de acá ya no hay más, aquí no hay aire. Mientras más profundo estuviéramos en este fluido, mayor iba a ser la presión. Entonces la presión depende de la altura, acá está, depende de la altura, del efecto de la gravedad que está por defecto en la Tierra y la densidad del fluido. Y podíamos calcular la presión en ese punto. Y también había que agregarle la presión atmosférica, considerando que fuese otro fluido. A lo que voy, que si yo tengo una botella de agua y quiero calcular la presión dentro de la botella en el fondo, tengo que calcular a qué altura se encuentra con la superficie del líquido, en este caso agua, multiplicarlo por la gravedad, por la densidad del agua, y obtendría la presión que ejerce el agua, la presión del agua. Pero a esa presión tendría que agregarle la presión atmosférica porque el agua se encuentra en la atmósfera. Y la atmósfera también empuja al agua. De ahí viene esta ecuación. Entonces, eso conlleva muchas cosas que habíamos hablado en clase. En cómo funcionaba la parte hidráulica en la mecánica. Cómo puedes levantar cosas muy pesadas como el automóvil, como el dibujo que está ahí. Porque entonces yo tenía un fluido y en este fluido si yo le aplicaba una fuerza generaba una presión y esta presión tiene que mantenerse igual. Aquí tiene que salir exactamente la misma presión pero cambia el área. Entonces como cambia el área la fuerza va a ser distinta. La presión tiene que ser constante porque es la misma presión que se le está aplicando al objeto. Si yo aquí estoy aplicando una cierta presión, acá tiene que salir la misma presión. Pero la diferencia van a ser las fuerzas y las áreas. Y habíamos hecho un par de ejercicios. Recuerden que estas guías están subidas en el aula y ustedes las pueden ver cuando ustedes estimen conveniente. Tanto de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. ¿Ya? En este caso, la unidad 2 son dos guías. Una que es la de estática, cuando los fluidos están quietos, que es lo que estamos viendo ahora. Y después vamos a pasar cuando los fluidos se estaban moviendo. Y también habíamos calculado la presión con diferentes fluidos. Agua, aceite, combinaciones, y nos dábamos cuenta que cambiaban las alturas por las densidades que tenían. Al tener distintas densidades iban a generar que tenían, para mantener esta presión constante, tenían que variar las alturas. Y encontramos la relación entre las alturas y la densidad de los objetos. Y ahí aparecía el concepto de que era el barómetro o cómo medir la presión, que era lo relacionado con el termómetro. Que uno podía llegar a esa relación y encontrar entonces la cierta altura del objeto. También habían casos especiales donde la superficie ya no estaba a una presión atmosférica, sino que estaba a otra presión, porque no se encontraba en la atmósfera, estaba cerrado. Y habíamos encontrado la presión de ese objeto. En uno de los controles también estaba. Y por último, habíamos hablado sobre el principio de Arquímedes, porque ahora ya no lo centramos tanto en el fluido,
en este líquido, sino que lo centramos en poner un objeto. Este objeto iba a sentir ciertas presiones, pero en la realidad podían pasar ciertos sucesos. O el objeto se llegaba al fondo, que es lo que conocemos como hundirse, salía a la superficie, que es lo que es flotar, o quedarse ahí quieto. Y eso originó el principio de Arquímedes. Habíamos hablado sobre la historia de Arquímedes y la importancia que tenía este principio. Que al fin y al cabo es entender que a este cuerpo se le está aplicando tres fuerzas. Su propio peso, que es la P, una fuerza que viene, una fuerza 2 que proviene de lo que está sobre él, del fluido que está sobre él, y una F1 que es lo que está por debajo de él. Y aquí se encontraba una ecuación de equilibrio para considerar y aparecía el concepto de flotabilidad o energía de empuje, que era simplemente poder calcularlo como la densidad del fluido que estaba desplazando, porque este objeto, al moverlo dentro del fluido, lo que originaba es que una cierta cantidad de fluido se desplazara o está ocupando espacio. Es como si yo tuviera una pieza lleno de, o un vaso lleno de agua y ingreso un juguete o una pelota dentro del vaso. Esa pelota va a ocupar espacio y por lo tanto va a desplazar agua. El vaso sube su nivel o se desborda. Y a eso nosotros lo entendemos como el empuje. Ese fluido ahora quiere volver a ocupar ese espacio y está empujando a la pelota. Y por eso tenemos que calcularlo como el volumen que desplazó, la cantidad de agua que estuvo desplazando, que movió, el espacio que ocupó, y la densidad del fluido. Puede ser aceite, agua, dependiendo de dónde está este objeto. Y habíamos calculado también la de flotabilidad. ¿Qué tenía que pasar para que el objeto flotara? ¿Qué tenía que pasar para que el objeto se hundiera hasta el fondo? Y todas las combinaciones posibles de flotabilidad. Habíamos visto entonces los casos. Y cómo dependía también del peso de cada objeto. Y ahí estaba el problema, el famoso problema de Arquímedes, y cómo Arquímedes pudo solucionar este problema. Antes de él no se pudo calcular esto. Siempre estuvo ese problema de calcular realmente de qué estaban hechas las cosas. Consideren que esto era revolucionario para sus tiempos, hasta el día de hoy es revolucionario, para poder determinar de qué composición está hecho un material, por la densidad. Hasta el día de hoy en minería o en geología se hacen los estudios de flotabilidad para saber las densidades de los objetos. Imagínense un mineral, ustedes están haciendo una muestra para saber si tienen cobre, oro, pero es una muestra, esta es una combinación de muchos minerales. Entonces se sumerge y se va viendo más o menos las densidades posibles que puede tener este material. Y con ciertas reglas de tabla se puede saber si cuánto cobre puede tener o cuánto oro. La ley que se le llama. La ley es que la proporción que puede tener de un determinado material, la ley de cobre. Uno piensa que es una ley, sino que a eso es el concepto de ley, el porcentaje. 0,6, 0,2%. Y entonces ahí estaban los ejemplos del principio de Arquímedes, de las densidades que habíamos hecho en clase. Esto era la primera parte. Entonces, en resumen, en la primera parte, el fluido está quieto. Y eso era lo por qué denominamos estática. Está estático. Lo preguntábamos qué pasaba en un punto, qué presiones estaban jugando sobre él. Y como era un punto que no ocupaba espacio, era simplemente calcular la presión. Después los preguntamos qué pasaría si pusiéramos un objeto. Ya el objeto ocupa el volumen. Entonces ahora aparecen los conceptos de volumen, densidad, y nos damos cuenta que este objeto podría flotar o podría hundirse o mantenerse quieto, que eran los principios de Arquímedes y la ley de Arquímedes. Y también habíamos hablado de los conceptos que era presión, densidad, densidad relativa, la relación de presión. Esa era la primera parte. La segunda parte del curso era cuando ya los fluidos se movían, la parte dinámica, que era lo último que habíamos visto. Ahora no los van a preocupar objetos, no vamos a poner objetos dentro del líquido, solamente el líquido. Ahora este fluido se va a mover y generaba este concepto de movimiento. Pero entendíamos en clase que aunque cambiara su forma
de por dónde se está moviendo este líquido, porque necesita un camino, un tubo, una cañería por el cual se desplaza este fluido, en un determinado tiempo se iba a mantener constante su volumen. Si yo digo que se desplaza una cierta cantidad de volumen por tiempo, independiente de la forma que tenga, tiene que mantenerse constante ese volumen. Entonces, para que se mantenga constante ese volumen en determinado tiempo, lo que originaba es que cambiaba su velocidad. Que en distintos lugares, si fuese más ancho o menos ancho, cambiaba su velocidad. Y es la relación que habíamos encontrado, que abre la puerta a lo que nosotros entendíamos como el Bernoulli. Habíamos hecho el ejemplo y llegamos a esa ecuación. A entender lo que podía ser el concepto de caudal. El caudal es la cierta cantidad de volumen que hay o la cantidad de agua que pasa en un determinado tiempo. Y la relacionamos tanto el área como por su velocidad. Ya esto lo entendíamos como el flujo constante de cantidad del fluido, que era el caudal. Habíamos hecho los ejemplos de poder calcular esta relación que pasaba si agrandamos o achicamos el grosor de la cañería en determinados lugares y calculábamos sus velocidades y cómo cambiaban por medio del caudal que se mantenía constante, que es la relación que está acá. Considerando que la densidad no cambia, entonces el delta 1, el phi 1 y el phi 2 se van y siempre me quedaba el caudal. El caudal inicial tiene que ser el caudal final. Y también trabajamos mucho con los ejemplos y calcular las velocidades con que salía al final del tramo de la cañería. Bastaba con saber solamente el grosor de la cañería y éramos capaces de calcular la velocidad con que salía el objeto. O el fluido, en este caso. Entonces, esta es la diferencia de ecuación de Bernoulli, que a él le interesa que los fluidos se muevan y él lo relaciona, además de este cambio de que el caudal se mantiene constante, este caudal para que se pueda mover, para que pueda fluir, necesita que haya un trabajo. Y encontramos la relación entre el trabajo o las energías del sistema y la presión que se ejercían en cada uno de los puntos. Y llegamos a esta conclusión final, que era que la suma de la presión en un punto determinado, pongamos el punto A, más la energía cinética de ese fluido, que habíamos hablado de la energía cinética, más la energía potencial de ese fluido, en ese punto, punto A, punto A, punto A, tiene que ser igual en cualquier otro punto. Se tiene que mantener constante. Lo que va a cambiar va a ser la velocidad y podría ser que cambiara la altura. Habíamos llegado a esa relación. Puede ser I o podríamos usar H también. Y el fluido no cambia, entonces la densidad es la misma. Entonces estaba esta relación, que en cualquier punto de la cañería, la suma total de tanto la presión como su energía cinética o potencial tenía que ser constante en todo el tiempo. Y esa es la ecuación de Bernoulli. Y había distintos casos que no cambiaba la altura. Si no cambiaba la altura, estos se hacían cero porque eran iguales. Era simplemente una cañería a una cierta altura, pero sí podía cambiar la velocidad si cambiaba el grosor, y volvimos a la ecuación anterior, o no cambiaba el grosor y cambiaba la altura del objeto. Y ahí estaban los diferentes casos que habíamos visto en clase, que era la primera ecuación, habíamos hecho ejemplos con la ecuación de Bernoulli, pero apareció el concepto del tubo de Venturi. ¿Qué pasaba si cambiaba el grosor del tubo? Y ahora podíamos relacionar, además de la velocidad, Venturi pudo relacionar la velocidad y la presión y darse cuenta que las presiones eran distintas. Y nos damos cuenta que chocaba con nuestro concepto. Pensar de que a mayor velocidad hay mayor presión realmente no es así, sino que cuando hay mayor velocidad del flujo, hay menos presión. Y donde el flujo esté más estancado, esté más lento, hay una mayor presión en el tubo, visto desde afuera. Y si la presión es muy grande, se puede romper el tubo. ¿Por qué? Porque el fluido está estancado y se quiere mover.
Mientras que si el fluido se está moviendo, entonces no aplica presión ni fuerza sobre la superficie del tubo que lo contiene. Y también vimos el último caso, que era la ley de Torricelli, que era pensar estas fuentes en el cual si yo tengo un estanque con agua y lo perforo en un cierto lado, yo puedo calcular con qué velocidad está saliendo ese fluido. Relacionar la velocidad con la altura del objeto. Que Torricelli, si uno lo piensa bien ahora, después que vimos todo esto en el curso, es simplemente que él calculó la presión en este punto. Y dijo, si en este punto tiene una cierta presión, yo puedo por medio de la presión relacionarlo con la velocidad. Y eso es lo que hizo Torricelli, relacionar las velocidades con la altura del fluido, a lo que estaba sumergido. Entonces, esto es todo lo que entra en la unidad número 2 del curso. Todas las clases, por si acaso, todas las clases están grabadas y las pueden ver libremente y están todas subidas. Este resumen, por eso es un resumen muy corto, porque no va a dar soluciones ni mágicamente les va a hacer que aparecer algo nuevo. No es la idea que 2 días antes aparezca algo nuevo. Por eso se ve como tan escueto este resumen. Pero esa es la idea, porque ya todo lo que tiene que entrar deberían ya haberlo estudiado el fin de semana o la semana pasada y esperar simplemente el certamen. Les recuerdo que mañana no hay clase. Les recuerdo que si tienen cualquier problema, como recién el caso de Pablo, pueden mandar correo, se responde. Y recuerden que los correos digan de qué curso pertenece, porque me han llegado 2 correos que no me dicen, profe, ¿cuándo es la prueba de física? Y no sé de qué curso están hablando. Tienen que ser bien específicos al decir de qué curso están hablando. ¿Ya? Este es el curso de física 003. ¿Cuándo se examen? ¿Para el jueves? Sí, es para el jueves. Yeah. Y el horario de clase. ¿Ya? Entonces, si no hay algún otro duda, consulta. Entonces, las personas que saben que llegaron a faltar o que tienen alguna duda, les pueden decir que vean el video que ahí dice cuándo el certamen, las ponderaciones de las notas. Y si llega a pasar algo el día jueves y ustedes no se pueden conectar o se les cae el sistema, no se preocupen que está el recuperativo. Pero el recuperativo es para los que tienen ese caso excepcional. Sería muy raro que una persona tenga justo el primer certamen no lo dio y ahora tampoco del segundo. ¿Ya? A menos que haya justificado desde ahora, no puede ser que espere al último momento para justificar. Sí, el control 3 me di cuenta ahora que no aparecía, ahora lo voy a arreglar, debería aparecer. Yo me di cuenta cuando les mostré las calificaciones que aparecía como no observado, pero va a aparecer inmediatamente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces recuerden que todo esto ha sido todo lo que hemos hablado y la clase de hoy se va a subir. Este va a ser lo más rápido posible para que ustedes lo puedan ver si es que les queda una duda. Pero basta con que vean las clases y van a saber desde la clase de resumen 1 en adelante es lo que entra. Resumen 1 entiéndase el certamen 1. Tienen que ver de la siguiente clase hasta ahora. ¿Ya? Los vemos el jueves. Que les vaya muy bien. Y cualquier cosa por correo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego.